En el amor del Señor. Les saludo en esta tarde a todos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que ha estado con cada uno de ustedes, ha estado aquí con nosotros. No estamos en nuestro hogar, como ya lo dijo mi esposa, pero aquí nos hemos preparado un altar para adorar a Dios, para reunirnos en este culto, porque estamos en un culto de adoración a Dios. Dios nos bendiga. Y anoche estuvimos por ahí con mi esposa ensayando una alabanza y justamente nosotros, hermanos, estuvimos preparando la alabanza que cantó mi hermana Blanquita. Pero esto no es competencia, así que por eso, hermanos, mi esposa buscó otra alabanza, cantamos para la gloria del Señor. Hermosa la alabanza también porque decía que el poder del cristiano está en la oración. El poder de todo hijo de Dios, de todo hombre de Dios, está en la oración. El hombre que ora ferviente vencerá en todo tiempo, dice, la tentación. Decía la letra de esta alabanza. Yo siempre he dicho, y lo digo siempre, y lo dije en una oportunidad en mi iglesia en Payaco, y como que no gustó mucho, porque yo siempre digo que el enemigo no le teme al que canta bonito. Él no le teme al que toca bonito el teclado, el acordeón o cualquier instrumento. El diablo tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas llorando a la presencia de Dios. Ahí tiembla el enemigo, porque ese cristiano que está de madrugada llorando a la presencia de Dios está llegando a la presencia de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y Dios nos ayude para nosotros buscar a Dios en este tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero contentos siempre porque, como dice la palabra del Señor, que a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo hay veces que a mi esposa en la casa, a mi familia les digo bendita pandemia, porque si no hubiese sido por esta pandemia, nosotros llegábamos 2 veces al mes a la iglesia por mi trabajo, y ahora estamos 2, 3 veces en la semana en el culto, adorando a Dios. Por eso yo les digo bendita pandemia, que nos tiene reunidos a nosotros. Nunca imaginé reunirme con la iglesia de Muermos, y Dios me dio la oportunidad ahora en esta pandemia. Así que no podemos estar desconformes, no podemos decir, Señor, ¿por qué todo lo que está pasando? Sino, si alguien quiere cuestionar, dígale, Señor, ¿para qué? No por qué, sino para qué. ¿Para qué quiere de nosotros? Dios nos bendiga. Dios nos ayude en esta tarde. Este fin de semana hemos estado bendecidos de palabra de Dios. Hemos estado con abundante palabra de Dios para nuestra vida, que alimenta nuestra vida espiritual. Y nos hemos gozado con cada mensaje, con la palabra, con el estudio de ayer. Nos gozamos. Yo me gozo, hermanos, cuando la palabra te habla de esta forma. A mí me gusta, porque a mí me enseñaron de esta manera y nunca he querido. Me duele cuando se cambia, hermanos, el contexto de la palabra, cuando se empieza a distorsionar la doctrina del evangelio, y cuando se predican estos mensajes de esta forma. A mí me gusta, me agrada, me alegro, porque digo dentro de mi corazón, todavía hay hombres de Dios valientes que se atreven a hablar estas cosas. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Hay una historia bíblica, hermanos, y quisiera dar lectura en esta tarde para que meditáramos un momentito en la palabra del Señor. Me van a disculpar que no es mucha la comodidad que tenemos aquí, como no estamos en nuestra casa. Voy a tener que cambiar mis lentes cuando ya pasan los años. Hay que hacer cambio de luces. Dios nos bendiga. Amén. Abra su Biblia en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 8.
Y del versículo 40 en adelante vamos a dar lectura a algunos versículos que dice así en el nombre del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Bendito el nombre del Señor. Oramos al Señor. Eterno Dios, le damos toda la gloria, toda la honra a usted, Dios de los cielos, por la inmensidad de su amor, por sus grandezas, Dios, porque usted es Dios soberano, Dios grande. Eterno Señor, tenemos en esta tarde la lectura de la palabra, Señor, y he podido leer esa historia, Señor, y quisiera hablar de ella, Señor, pero si usted me lo permite en este momento, porque yo solamente quiero ser un instrumento suyo, Señor. Solamente quiero hablar, Dios de los cielos, y usted use mis labios, Señor, conforme su voluntad. Por amor, Señor, a los que están oyendo la palabra, por amor a aquel que está atrás de esta cámara, Señor. No porque yo sea merecedor de esto, Señor, sino porque su amor es grande, y por amor a aquel que está detrás de la cámara, aquella familia que se ha reunido, Señor, con ese interés de oír tu palabra, con esa necesidad, Señor. Por amor a ellos, Señor, permítame hablar de ellos conforme tu voluntad, soberano Dios. Se lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Dios les bendiga. Tome su asiento ahí en el hogar donde está. Dios bendiga a cada familia que hay reunida en este momento, en esta tarde. Y para oír la palabra de Dios, quizás algunos con una necesidad de oír palabra de Dios, porque hoy día hay mucha necesidad de oír palabra de Dios. Hay una necesidad, el corazón necesita alimentarse. Y tenemos esta historia maravillosa, hermanos, de cuando Jesús volvía de la ciudad de Gadara, después de que nosotros veímos un milagro allí, cuando Jesús entró en la ciudad de Gadara, y ahí todos conocemos la historia, lo que sucedió con el gadareno. Y Jesús venía de vuelta de allá, había salido de Gadara y venía de vuelta, y la gente dice lo estaba esperando, porque sabían que él venía. Estaban esperando a Jesús, y venía él entre la multitud, porque era mucha la gente que a él lo seguía, quizás buscando un milagro, buscando sanidad, y algunos por conocerle, como sucede hoy día, que hay mucha gente que va a la reunión, va a la convención por novedad,
va para ver quién vino, quién predicó, qué es lo que pasa. Y sí había mucha gente, hermano. Mucha gente se reunía, se agolpaban cuando él estaba. Y él venía, hermanos, saliendo de un enfrentamiento con el demonio que estaba, o con la legión de demonios que estaba poseía en el Gadareno. Cuando viene un varón, como nosotros leímos la historia, viene un varón tenía una hija única. Usted que es padre entiende lo que es tener una sola hija y que se estaba muriendo. La niña estaba muriendo, el hombre desesperado, no le quedó otra que ir a postrarse a los pies de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y viene corriendo donde estaba Jesús, y en medio de la multitud se postró y le contó el problema y le dijo: mi hija se está muriendo, por favor, Señor, entra en mi casa. Entra, vamos a mi casa. Jesús le dijo: vamos, y empezaron a caminar, y la multitud en medio de él, pero en medio de todo este alboroto de gente, aparece una mujer en el camino, aparece esta mujer, y dice la historia de lo que leímos, que esta mujer padecía de un flujo de sangre hacían 12 años. 12 años, para que usted se empiece a imaginarse, a hacerse la idea el calvario que llevaba esta mujer por 12 años. Porque en el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, la ley a una mujer en estas condiciones no se le permitía entrar al templo. No se le permitía tocar nada, porque según la ley, todo lo que tocaba era inmundo, quedaba inmundo. Ni siquiera podía saludar a su familia. Yo me imagino que esta mujer tenía familia. Por eso yo digo, esta mujer llevaba un calvario de 12 años viviendo en esta condición. Imagínese usted, hermanos, si esto hubiese seguido hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente, hermanos? Esta mujer no podía entrar a la iglesia, no podía abrazar a su pastor, no podía abrazar al hermano, no podía hacer nada porque la ley se lo impidía. Bendito el nombre del Señor. Ni siquiera podía estar entre la multitud. Por eso es que ella se escondió en la multitud, se escondió en medio de la gente para llegar donde estaba Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dice la historia que esta mujer lo había perdido todo, lo gastó todo lo que tenía dinero y lo gastó todo, porque ella, donde había un médico, allá iba, pagaba, y el diagnóstico que el médico le daba nunca era alentador, cada vez la dejaba peor. Dice que ella sufría de los médicos, sufría de lo que los médicos le decían cuando ella llegaba, porque donde había un médico, donde ella sabía que había un médico, allá ella pagaba para ir a ver ese médico. Y quedaba peor porque el diagnóstico no era bueno. Bendito el nombre del Señor. 12 años en esta situación, 12 años viviendo esta situación, hermanos, viviendo este calvario, viviendo de esta forma, apartada de la sociedad, apartada de la familia, apartada de la iglesia. Dios nos bendiga. Hasta el momento cuando ella se da cuenta, hermanos, que Jesús era el que venía llegando, había mucha gente esperando al Señor, había mucha gente esperando al Maestro allí. Y ella, hermanos, dice que se acercó a Jesús por detrás, se acercó en medio de la multitud, por detrás del Maestro. Dios nos bendiga. Y dice que ella fue y tocó el borde del manto de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Para que usted vaya entendiendo, Jesús usaba una túnica que le llegaba hasta los tobillos. Bendito el nombre del Señor. O sea, yo me imagino que esta mujer, para poder llegar al borde del manto de Jesús, tuvo que doblar sus rodillas.
Quizás tuvo que hincarse, quizás dobló una rodilla, dobló las dos rodillas, no lo dice la palabra, pero yo me imagino, hermano, a esta mujer ir por detrás del maestro y tocar el manto de Jesús. Tuvo que doblarse. ¿Qué nos indica esto a nosotros, hermanos? Esta mujer nos deja un tremendo ejemplo a nosotros como cristianos. Desde que nosotros empezamos a ver la historia, nosotros vimos, hermanos, el ejemplo que ella nos da, un ejemplo de perseverancia. A ella le decían los médicos, no, tu enfermedad no tiene solución. Pero ella insistía, ella iba, había otro médico, allá iba. ¿Por qué? Porque ella no se dejaba vencer. Ella luchaba por un milagro, ella luchaba por una sanidad. Es el ejemplo que nos deja a nosotros, hermanos. A nosotros hoy día, hermanos, hay mucha gente que lo están aterrorizados con este famoso coronavirus que se hizo tan famoso en el mundo entero, que todos hablan de él. Hay mucha gente asustada. Cuando nosotros, hermanos, cuando hay gente que cuando le declaran una enfermedad, hermanos, se asustan tanto que hay mucha gente que se queda y se adueña de esa enfermedad. Yo no sé si usted se da cuenta, de repente usted va a saludar a alguien que hace tiempo que no lo ve, se encuentra con él, el hermano está enfermo, y le dice, hola hermano, lo abraza, hermano, ¿cómo está? Y el hermano, aquí pastor, aquí estoy con mi diabetes, aquí estoy pastor con mi cáncer. Se hacen dueños de esa enfermedad, y esa enfermedad no es de nosotros, esa enfermedad la puso el enemigo, hermano. No es para que digamos mi cáncer, no es para que usted diga mi diabetes, no es para que usted diga mi colesterol, no, eso no es de nosotros. Esta mujer nos deja ese ejemplo de perseverancia. A ella le decía a los médicos, ella pagaba, los médicos le decían, no, tu problema no tiene solución, pero ella no, ella insistía, seguía. Había otro médico, allá iba ella, pagaba, dice la Biblia, gastó todo lo que tenía buscando la solución, buscando la sanidad. Bendito el nombre del Señor, hasta que se encontró con el dueño de la sanidad, con Jesús Nazaret. Bendito el nombre del Señor, se encontró con él. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ella para poder tocar el manto de Jesús? Para poder recibir el milagro, ella tuvo que llegar donde estaba Jesús. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? Se hincó la rodilla, hermano, dobló la rodilla para poder llegar donde estaba Jesús. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos enseña esto, hermano? Si queremos llegar donde está el Señor, hermano, hay que doblar la rodilla. Bendito el nombre del Señor. El cántico que mi esposa cantaba decía, el poder del cristiano está en la oración. Bendito el nombre del Señor. Allí está el poder del Hijo de Dios, en la oración. Esta mujer, para poder, hermanos, tocar el manto de Jesús, tuvo que doblarse, quizás tuvo que encorvarse. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy día, hermano. Eso es lo que Él quiere de usted, eso es lo que quiere de mí, que doblemos nuestras rodillas, que nos humillemos, que nos dobleguemos a la presencia del Señor. Él quiere un pueblo humillado. Bendito el nombre del Señor. Él quiere hijos humillados, mujeres humilladas, jóvenes humillados a la presencia del Señor. Y Él no lo va a desechar. Cuando esta mujer toca el borde del manto de Jesús, dice que salió poder del manto de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cuenta la historia, los historiadores, hermanos, en una oportunidad yo leí los historiadores dicen que los sacerdotes en Israel usaban una túnica larga y en el borde de esa túnica, hermano, cada cierto espacio tenía un nudito y en ese era el que le llamaban el talí, y ahí es donde estaba la presencia de Dios simbólicamente en el borde del manto de ellos. Y esta mujer eso lo sabía.
Por eso cuando ve a Jesús, ella lo que hace es doblar su rodilla y ir y tratar de tocar el manto de Jesús. Porque ella podría haberle tomado la mano y se acercó por detrás. Esta mujer podría haberle puesto la mano en el hombro. Podría haberle tomado un brazo a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pero no, ella dobla su rodilla en señal de un ejemplo para nosotros. Dobla su rodilla y va y toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Bendito el nombre del Señor. Todos se quedaron callados, todos se miraron y nadie respondía. Pedro, como Pedro era el primero en hablar siempre, le dice, maestro, pero si la multitud te aprieta, todos te aprietan, Señor, todos te están tocando. ¿Cómo dices, alguien me ha tocado? Jesús le dice, no, pero es que yo sentí que algo salió de mí, salió poder. Bendito el nombre del Señor. La mujer no pudo quedar oculta. Dice que viene temblando a los pies de Jesús y le confesó lo que había sucedido, el milagro. Bendito el nombre del Señor. Confesándole el milagro que había sucedido, lo que había ella sentido y cómo había vivido 12 años en un calvario y hoy día sentía la sanidad en su cuerpo. Señor, esto es lo que sucede conmigo. Dios nos bendiga. Bendito el nombre del Señor. Jesús le dice, ven, Padre, tu fe te ha salvado. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden venir hoy día y confesar lo que Dios ha hecho? Yo me alegraba cuando la pastora contaba del milagro que Dios hizo en ella. Algo muy sencillo. Alguien puede decir, pero es algo tan simple, tan sencillo. Pero lo hizo Dios. Bendito el nombre del Señor. Si usted va con eso a un médico, hermano, tiene que hacer un tremendo trámite burocrático para poder llegar a una sanidad, a que le hagan una operación. El Señor se la hizo en un momento sin darse cuenta. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros estuvimos viviendo en Payaco, hermanos, mi esposa estaba muy enferma de sus riñones. Ella sufrió muchos años de cálculos renales. Cada cierto tiempo botaba piedras de los riñones. Y estábamos en Payaco, hermanos, cuando le vino, se soltó un cálculo del riñón. Tuvimos que llevarla al hospital, estuvo hospitalizada. Le hicieron radiografía, tenía un cálculo en un riñón. Le pidieron una hora para hacerle una ecografía y pasó mucho tiempo. Y mientras esperábamos aquella hora, un día estábamos en la iglesia en un estudio bíblico, habíamos como 5 hermanitos solamente, y cuando nos juntamos para orar al terminar de aquel estudio, se derramó la presencia de Dios, y Dios levantó un instrumento y nadie sabía lo que mi esposa estaba pasando. Y Dios levanta un instrumento y fue donde ella la tomó, la llevó al altar y Dios la operó de su riñón en aquel momento. Habiendo solamente 5 personas, no había una tremenda multitud. Habíamos 5 personas de allí. Dios le puso riñones nuevos allí en aquel momento. Bendito el nombre del Señor. Pasaron algunos días, pasaron no recuerdo cuánto tiempo, de repente un día nos llaman que había llegado la hora para ir al hospital de Valdivia a hacerle una ecografía. Llegó el momento, nosotros fuimos a esa hora, hicieron la ecografía, nos mandaron directamente al urólogo, al especialista. Cuando estuvimos allí, el hombre puso la ecografía en el computador y el hombre se sacaba los lentes, se los ponía, le decía, pero hija, le decía, si yo aquí no veo nada, tú no tienes nada, tus riñones están completamente limpios. Para la gloria del Señor. ¿Por qué estaban limpios? Porque Dios había puesto riñones nuevos. Y nunca más ha vuelto a sufrir, porque lo que Dios hace, lo hace para siempre. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo creo en este Jesús, en este Dios grande.
Y me gozaba cuando la pastora contaba lo que Dios había hecho en ella. Quizás para alguien algo muy sencillo, pero para Dios es algo grande. Bendito el nombre del Señor. Y esta mujer le contó al Señor todo lo que ella había padecido y cómo al instante había sido sanada cuando ella tocó solamente el manto de Jesús. Cuando ella se encorvó y dobló su rodilla, tocó el manto de Jesús y fue sana inmediatamente. Se detuvo el flujo de sangre y ella va y le cuenta al Señor. Bendito el nombre del Señor. Tu fe te ha salvado. Bendito el nombre del Señor. Pero estaban en esta conversación, en todo esto, en medio de quizás el alboroto, al ver el milagro que Jesús había hecho. Cuando alguien viene, porque Jesús se iba encaminando a la casa de Jairo, cuando salió esta mujer al camino. Y alguien viene a decirle a Jairo, le dice, tu hija ya murió, le dice, no molestes más al maestro. ¿A qué lo molestas más? Bendito el nombre del Señor. Dios los bendiga. Jairo estaba con el Señor ahí esperando. Iban caminando hacia su casa y no podían avanzar porque la multitud y esta mujer no se sabe cuánto tiempo los estuvo detenidos ahí, porque Jesús se detuvo cuando se dio cuenta que algo había sucedido y se detuvo la caravana, digamos, la que se encaminaba a la casa de Jairo. Y mientras de eso pasó mucho tiempo y la hija de Jairo murió. Dios nos bendiga. Y viene alguien y le dice, Jairo, ya no molestes más al maestro. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús alcanza a escuchar algo. Jesús escuchó. Y le dice, no, ella no está muerta, ella duerme. Bendito el nombre del Señor. Sigamos, vamos nomás, porque ella no está muerta. Dios nos bendiga. Yo cuando veo esta historia, hermano, cuando veo que viene esa gente, vienen y le hablan a Jairo, diciéndole no moleste más al maestro, es lo mismo que pasa hoy día, hermanos, en la iglesia. Dios nos bendiga. ¿Cuántas veces le habrán dicho, pastor, pero es que esto ya no tiene sentido, pastor, ¿para qué seguir con esto? Es que esto ya no tiene solución, pastor. Hay mucha gente así, hermano, dentro de las iglesias. Pero, pastor, ¿para qué vamos a seguir haciendo el culto de esta forma? Si esto ya no tiene sentido. Bendito el nombre del Señor. Los criados de Jairo aparecen en cualquier momento. Aparecen en la iglesia, aparecen en las oraciones, aparecen en los cultos de repente. Y vienen donde el líder a decirle, no, pero ¿para qué esto? ¿Para qué? Si ya esto ya no tiene remedio, dicen algunos. ¿Para qué seguir orando tanto si ya no tiene solución el problema? El problema está y no tiene solución. A Jairo le dijeron, no molestes más al Señor. Déjalo tranquilo, si tu hija ya está muerta. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermano, para que nosotros, hermanos, podamos tener la actitud que tenía este hombre. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si nosotros seguimos leyendo la historia, terminamos la lectura de lo que hemos leído, hermano? ¿Qué hubiese pasado si Jairo se va corriendo a su casa a llorar? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si Jairo obedece a la voz de los criados y se va a su casa a llorar con su familia, a llorar su hija que estaba muerta? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hubiese pasado, hermanos? ¿Qué hubiese pasado en la iglesia si nadie hubiese hecho nada, hermanos? Si el pastor hubiese quedado de brazos cruzados escuchando a sus hermanos la opinión de uno, la opinión del otro, y no se hubiese hecho el culto como se está haciendo hoy día. ¿Qué hubiese pasado con la iglesia? Porque esta niña representa la iglesia. La iglesia que se estaba muriendo, la iglesia que está agonizando, hermano. Y hay gente que dice que ya el asunto no tiene solución. Hay muchos que dicen, no, si esto ya, el problema es tan grande, no tiene solución.
Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si Jairo se vuelve a su casa? No había visto jamás el milagro. No había visto jamás a su hija resucitar. No había visto el milagro de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo le decía anteriormente, esta mujer nos da un claro ejemplo de perseverancia. Y Jairo nos deja el otro ejemplo a nosotros de no ponerle oído a esa gente pesimista que muchas veces está en la iglesia, hermanos. Que el problema lo ve tremendo. Cuando el problema es chiquitito lo ve tremendo. Porque no tienen a Cristo en el corazón. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Y nos haga ser perseverantes, hermano, ser fuertes, no dar un paso atrás, no importa la lucha, siempre hay que estar con nuestra frente en alto, aunque sea doloroso, aunque duela, hermano, pero hay que estar con la frente en alto y dar la batalla. Hermano, la última palabra la tiene el Señor, no la tienen los hombres. La última palabra la tiene el Señor. Cuando esté en un problema, cuando esté en una dificultad, piense que la última palabra la da el Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermano. ¿Qué hubiese pasado? Pastor, ¿qué hubiese pasado si no hubiese hecho los cultos de esta forma? ¿Cómo habría estado la iglesia? ¿Cómo habría estado la hermandad? Y así, hermanos, muchas veces caminamos ahí con dificultades, con debilidades, y estamos en culto siempre, no estamos en la iglesia, pero estamos aquí de forma virtual, alimentando nuestra alma espiritual, nuestra vida por dentro se está alimentando. Bendito el nombre del Señor. Pero como le dije al principio, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Aunque sea el problema grande, aunque sea el dolor, la pena, como decía nuestro pastor en delante, la pena por un varón que ya partió la presencia de Dios. Él está feliz. Los que estamos aquí en la tierra sentimos el dolor. Yo también lo sentí, lo conocí y participé con él. Él está en la presencia de Dios. Nosotros estamos luchando aquí todavía, corriendo el peligro, corriendo el riesgo de resbalarnos de repente. Bendito el nombre del Señor. Pero en la mano del Señor estamos seguros. Doblando nuestra rodilla a la presencia del Señor estamos seguros. Ahí está el problema, la solución a nuestro problema. Cuando doblamos la rodilla. Cuando nos doblegamos a la presencia de Dios, nos humillamos. Él quiere un pueblo humillado. Eso es lo que Él quiere hoy día, un pueblo humillado a su presencia. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra que he podido predicar en esta tarde. Dios les bendiga mucho. Póngase de pie ahí en su casa, oramos al Señor. Soberano Dios, Padre Santo, una vez más, Dios de los cielos, le doy toda la honra, toda la gloria a usted. Dios de los cielos, por esta tu palabra, Señor, esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Eterno Dios, que esta palabra, Dios de los cielos, pueda quedar en el corazón de cada uno, de cada joven, del anciano, Señor, de aquel que la necesitaba, de aquel que estaba pidiendo una palabra, Señor. Pueda esta palabra, Señor, quedar en el corazón de cada uno, de aquel que está detrás de estas cámaras, de aquel que momentos más tarde o días más tarde, Señor, verá este video, Señor, esta grabación. Dios de los cielos, pueda llegar al corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendito Dios, en este momento toda la honra, toda la gloria es para usted, soberano Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.